Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 17 de mayo de 2020. El mensaje se llama La lucha de la fe. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludarlos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo estar nuevamente con ustedes. Esta mañana vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Pedimos tu bendición, Señor, sobre este tiempo juntos. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, que nos des oídos para oír y para seguir y para vivir esa vida, Señor. Que te reconozcamos, te veamos tal como tú eres y seamos lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a serte fieles y gracias otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana quisiera empezar leyendo en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Mi pensamiento es acerca del reposo del creyente y al mismo tiempo la lucha que tiene el creyente. Como un contraste, algunas de las situaciones que enfrentó la iglesia primitiva, pues también nos atañen a nosotros, ahora aplicándolos a la época y al sitio donde ahora nos encontramos. ¿Sí? Muchas veces es fácil leer la Biblia, en especial el Nuevo Testamento e incluso el Antiguo, y pensar que los judíos son como casi los enemigos de la fe y que son malos. Cuán ciegos están, cuán incrédulos son. Y en todo el Testamento el Señor así los acusa, y en el Nuevo Testamento Jesús tiene acusaciones contra ellos. Pero el día de hoy, en esta época actual y en el lugar donde vivimos, el diablo es el mismo, Dios es el mismo, la gente es la misma, y muchas veces las situaciones simplemente se sustituyen. Los mismos problemas, las mismas confrontaciones, las mismas situaciones, solo con otro nombre. Y es por eso que la vida espiritual, la vida de fe, la vida del creyente no está ya establecida, no está ya, como yo digo, en una caja predeterminada, como una fórmula. Sí, la gente le gusta creer que tienen todas las cosas en orden, en donde deben estar, y a veces lo tienen, y aún así pierden totalmente a Dios. No tienen a Dios. En la historia ha habido gente que cree ser el pueblo de Dios y Dios les dice: yo ni los conozco. ¿Sí? En el tiempo de Jesús, el pueblo que era el pueblo de Dios no reconoció a Jesús, de hecho lo odiaron y lo mataron. Y nosotros pensamos: no, nosotros nunca haríamos eso. Nosotros somos demasiado sabios, somos suficientemente espirituales.
Y precisamente ahí está la falta, precisamente ahí está el engaño, ¿sí? Muchas veces simplemente podemos sustituir a esa otra gente incrédula y en realidad son las mismas situaciones, las mismas problemas, los mismos detalles, las mismas cuestiones, solo con otro nombre, en otra época. Vamos a leer aquí del reposo que viene junto con seguir al Señor. Ese reposo no viene porque tenemos todas las doctrinas claras o porque guardamos todo a la perfección o porque todo está en orden. Ese reposo viene porque nuestra fe está puesta donde debe estar. Ese reposo no viene porque no haya problemas. Ese reposo viene porque estamos haciendo lo correcto. Ese reposo no viene porque nunca cuestionemos cosas o a veces nos preguntemos qué debemos hacer, sino que ese reposo viene de seguir a Cristo, proviene de allí. Algunas de las luchas espirituales que tenemos, aún cuando parece que no sabemos qué hacer, o sentimos como que no sabemos, y hay algo adentro que nos dice, esto es lo que tienes que hacer, y a menudo eso trae las luchas, las cruces o las pruebas más grandes en nuestra vida. Esa batalla de la voluntad entre el hombre y Dios. Y esas ocasiones, la mayoría de la gente que alrededor nuestro son incrédulos, como que nos voltean a ver y dicen, bueno, ¿por qué esta persona tiene este problema? ¿Por qué hay esta lucha? Y nos miran y bueno, parece no tener reposo, parece no haber descanso allí. Están peleando batallas, estamos peleando batallas que el mundo jamás puede llegar a entender. Sí, gente incrédula, gente que ya tiene todo claro, que tiene todo en orden, de acuerdo con sus fórmulas o doctrinas o reglas, o su esquema, y parece que su vida flota tranquilamente, parecen tener gozo, parecen tener paz y reposo, y el hombre de fe, en cambio, enfrenta batallas tremendas. Leemos en la Biblia de los hombres de fe, y lo cierto es que las narraciones bíblicas compactan toda una vida de muchos años de hombres de fe en unos pocos versículos, a veces en unos pocos capítulos, por mucho en un libro. Sí, pero la Biblia no nos narra toda la vida de esos hombres de fe, sino que la Biblia se enfoca en narrarnos los momentos de verdaderas batallas de fe en su vida, las verdaderas decisiones que tuvieron que tomar, para bien o para mal, cuando escogieron si iban a vivir por la fe y seguir a Dios o no. Y muchas veces los observadores externos miran y dicen, bueno, ¿por qué esta lucha? ¿Por qué lucha tanto? ¿Por qué no puede simplemente reposar y llevarse bien con todos? ¿Por qué es tan difícil para esta persona? Y el punto es, o la cuestión aquí es que la gente a su alrededor no entendió por qué había esa batalla. Eso es lo que Dios destaca de las vidas de fe de esos hombres y mujeres de fe. Y Dios ignora y ni siquiera nos cuenta el resto de su vida. ¿Por qué?
Porque esa lucha de la fe, esa lucha de la libertad, eso es lo que a menudo nos pone en conflicto. No con Dios, sino dentro de nosotros mismos surge un conflicto porque el mundo y Satanás son tan poderosos que quieren hablar a nuestros oídos, y oímos la lucha y la batalla que tenemos con el mundo, con carne y sangre. Y en realidad, dentro de esa lucha a veces no nos damos cuenta del reposo que tenemos con Dios. Estamos en sintonía con el conflicto que estamos atravesando. Pero ese conflicto es con la carne y con el mundo, no es con Dios. Y a veces tenemos una percepción tan equivocada de quién es Dios. Pensamos que la mayoría de nuestros conflictos provienen de Dios, casi como que culpáramos a Dios, casi como que igual situaciones las culpáramos mentalmente a Dios. Y es lo que siempre razona la gente. Bueno, si Dios nos ama, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite tanto mal? ¿Por qué permite que me hagan daño? Es porque su concepto de Dios está torcido. ¿Sí? Y a veces estamos tan en sintonía con la batalla que perdemos de vista esa quietud y ese reposo que hay en saber quién es Dios. Y es una bendición saber cómo Dios nos hizo con el libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, y Él nunca va a violar esas decisiones. E incluso si alguien escoge con su libre albedrío dañar a otros, Dios lo permite. No porque Él quiere que esas cosas malas sucedan, sino porque Él respeta demasiado, Él honra demasiado nuestra decisión, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, ya sea para bendecir tu vida y la de los demás, o aún para arruinarla. Y eres tú el único que toma esas decisiones. Dios a veces te permite tomar decisiones terribles, y Él te permite tomarlas porque te ama lo suficiente como para dejar que tomes esas decisiones, aun si daña a otras personas. Pero también te ama tanto que ha provisto un camino para volvernos de esas decisiones hacia Él y retornar a Él. Sí, aún la gloriosa razón por la que vino Jesús ha sido manchada, ¿sí? La iglesia moderna enseña que Jesús murió nada más para que pudiera ser perdonado tú y yo. El corazón de Dios no es un corazón que no pueda perdonar. Dios está lleno de misericordia y de perdón. Pero Jesús murió para que pudieras de verdad ser libre, volverte a Dios, y de esa manera pudieras alcanzar el perdón de los pecados y ser esa persona que pueda perdonar tal como Él perdona. No es tanto que su muerte solo permite que Dios nos perdone, es que estábamos esclavos de Satanás y Él nos hizo libres. Y esas cosas, como Dios tiene un pensamiento torcido de quién es Dios, como pensar que Dios es un Dios enojado todo el tiempo y que está ansiando castigarnos,
y que no puede perdonar, no es cierto. Sí, pero Dios está lleno de amor y de perdón y misericordia. El problema principal es que estábamos o estamos sujetos a una esclavitud terrible de Satanás, del mundo, de nuestros propios pensamientos acerca de quién es Dios. Y por eso puede haber aquí reposo. Vamos a leer aquí en Hebreos 4, versículo 1 en adelante. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Muchas veces pensamos que si simplemente oímos lo que la Biblia dice y bueno, de alguna manera lo tratamos de aplicar, que ahí ya está la fe. En algún lado vi una bandera musulmana y bajo esa estaba la fe. ¿Saben? Los musulmanes creen que tienen fe y creen que se necesita fe para poder seguir a Mahoma. Si hablas con un musulmán, ellos hablan acerca de la fe en Mahoma, fe en su religión, fe en Dios y la decisión de obedecer o no. ¿Eso es fe, aunque esté mal guiada? Si es fe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿O cuál es la diferencia entre ellos y guardar la Torá o la ley? ¿O cuál es la diferencia entre ellos e incluso simplemente guardar las enseñanzas del Nuevo Testamento? Es posible tener fe en cualquier ser, en cualquier doctrina, en cualquier organización, en cualquier iglesia o reglas. Pero muchas veces eso es simplemente un sustituto de lo que significa tener fe en Jesús. Dice aquí, aunque se les anunció la buena nueva, no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. ¿Y qué hacemos nosotros? Leemos el versículo y decimos, bueno, está hablando de los judíos, ellos no tenían fe. Así leemos la Biblia muchas veces. ¿Está hablando de los judíos? Sí, ellos no tuvieron fe. Ellos se les predicó la buena nueva, pero ellos no tenían fe, como yo sí la tengo. Eso es exactamente lo que ellos estaban pensando cuando oyeron la buena nueva. Versículo siguiente. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí había gente que guardaba un día para el Señor y creía haber entrado en el reposo, pero no habían entrado en realidad.
Dice verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Oh, la desobediencia, tal vez no fueron lo suficientemente estrictos en cómo hacer esto. No está hablando de esa desobediencia. Está hablando de una desobediencia que donde la fe no está dirigida hacia Él. Dice aquí que Dios descansó. Dios descansó de sus obras. Y pensamos, el séptimo día descansó. ¿Qué pasó el octavo día y el noveno? ¿Volvió Dios a trabajar? No. Entró en reposo. Cuando entramos a ese sábado, a ese Shabbat, a ese reposo de descansar, de confiar en el Señor. Personas nos dicen, ustedes no guardan el sábado. Sí, sí lo guardamos. Hemos entrado en un reposo que es perpetuo, que no solo es un día de la semana, es un reposo y debe ser un reposo perpetuo. Mañana que vaya a trabajar, tal vez voy a usar la misma ropa. Sí, lo he dicho. A lo que quiero decir es, no tenemos una ropa especial para el domingo. Sí, sí, es bueno ser limpio, estar ordenado, peinado, pero no tengo un vestido especial para el domingo, solo de domingo, del día de reposo, del día de cultos o de reuniones. Y gente pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no hacemos diferencia entre lo que hacemos hoy y lo que vamos a hacer mañana. Sí, ahí está, hasta hay un canto que por ahí escuché que cuenta una historia de esta mujer que vino a orar el domingo y después el día siguiente rompió todas esas promesas que hizo el domingo, vivió el resto de la semana de otra forma y el domingo regresó otra vez a orar. Muchas veces, ¿cuántas veces llegamos animados al domingo? Llega el lunes y se baja. Y ya para el miércoles, bueno. Ya no. Ya estoy desanimado, ya ni nos importa. Y después el domingo otra vez. Vamos a hacer esto de nuevo. ¿Por qué? Porque tristemente el énfasis muchas veces en la religión tiende a estar en un día o en una época o en un lugar en que mentalmente compartamentalizamos nuestra vida. Este es un compartimento, este es otro. No es así. Somos lo que somos. No somos diferentes aquí en la reunión de como somos en el trabajo o en la casa. Por eso no ponemos tanto énfasis o casi nada de énfasis en una ropa especial para el domingo, o en un lugar especial de adoración, o en una liturgia especial. ¿Sí? Porque lo peor que podemos hacer es ponernos el espectáculo religioso el domingo y el resto de la semana quitárnoslo. Es hipocresía.
hablando de la oración. Tal vez, bueno, oré el domingo, pero los demás días ya no oré. Si en vez de ser lo que somos, parte de la libertad es poder ser lo que somos, ser honestos, ser transparentes. Dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Si el enfoque no está en un día o en una actividad compartimentalizar, tampoco el enfoque está siquiera en el conjunto de reglas que guardamos. El énfasis está en la vida que vivimos. Sí, como dice, le veremos tal como Él es, sí, y seremos tal como Él es. Y dice que mientras estamos aquí somos como Él en este mundo. El énfasis está en haber rendido nuestra voluntad a la de Él. Sí, otro motivo por el cual no enseñamos el diezmo, porque la idea del diezmo es esta: bueno, ya le di a Jesús el 10% y el resto es mío. Pero cuando de verdad hemos entrado en un reposo, en una confianza absoluta en Dios, en su reino, todo el dinero es de Él. No solo el 10%, todo es de Él. No solo el dinero, la vida que vivimos es de Él. No solo esta porción de mi vida, o esta porción de mi alma, o esta porción de mis pensamientos, o esta porción de mi dinero. Eso es ser religioso. El reposo de Dios es, todo es de Él. Todo se lo hemos confiado a Él, para que Él tenga el control, el señorío. Y Él haga con esas cosas lo que Él le parezca. Ser en nuestro mero corazón y alma, ser lo que Él quiere que seamos. A veces eso no siempre luce como quisiéramos que luzca. A veces, cuando estamos enfrentando esas luchas tremendas de la fe, muchas veces no encajan con el molde que creemos que deberían encajar. Muchas personas en la Biblia, hombres de fe, que realmente tenían esta fe, que enfrentaron esas batallas reales, muchas veces hacían cosas que no parecen encajar en nuestro concepto de lo que debería ser. Pero ¿por qué? ¿Por qué están en la Biblia? Porque tenían esa lucha de la fe y vencieron esa lucha. Hablamos del reposo de Dios y hay gente que tiene paz, que se siente bien tranquila, que dice, tranquilamente, y eso luce bien. Bueno, el reposo es que descansamos en Dios, confiamos en Él. Sin embargo, siempre que hay fe, va a haber lucha. Siempre que hay fe, va a haber lucha. Y es el conflicto con el mundo y con afuera y con Satanás lo que trae ese conflicto. Es posible estar en paz con Dios, en el reposo de Dios, y al mismo tiempo estar peleando unos conflictos tremendos en la vida. La noche Jesús, antes que fue crucificado,
enfrentó la mayor crisis, la mayor lucha de fe de toda su vida. Y aún así tenía paz. Y tuvo paz. Su lucha no era con el Padre, su lucha era con Satanás, con el mundo, con la carne. Hay una historia, una novela francesa que se llama Los Miserables, donde se cuenta de este hombre Jean Valjean, que era muy pobre, robó un pedacito de pan para poder alimentar a su familia, y con esto lo sentencian a 19 años de prisión y trabajos forzados, a 20 años. Cumple 19 de los 20 años y logra escapar de la cárcel. Lo persiguen y se esconde en un monasterio. Ahí en el monasterio roba algunas cosas y vuelve a huir, pero lo vuelven a atrapar. Y entonces lo llevan con el sacerdote de ahí, con el párroco. Y el párroco, le dicen al párroco: aquí traemos este ladrón, identifíquelo y júzguelo, o testifique contra él. Y el párroco dice: no es un ladrón, es mi hermano. Y de hecho se le olvidó llevarse otras cosas que también le voy a obsequiar. Y le regala unas cosas más. Y se acerca y le pide que le prometa que va a convertirse en otra persona, en un hombre de bien. Después de esto, efectivamente sale decidido a convertirse en otra persona, a hacer lo correcto, siguiendo el ejemplo de este religioso que solamente vivía con lo que necesitaba y reparte el resto de su riqueza entre los pobres. Y entonces, pasa muchas situaciones. En este caso conoce a una mujer, madre soltera, que cae en situaciones muy feas, hasta vende sus dientes, se corta el pelo, después de haber vivido una vida licenciosa. Él promete cuidar de ella, más bien de la hija de ella. Promete cuidar de esta niña. Y entonces mientras todo esto está pasando, hay este hombre, como actualmente sería un fiscal, policía o deán o algo así, que lo está persiguiendo. Es supuestamente un hombre justo que quiere que se haga justicia, y como él huyó de la cárcel y robó, lo está buscando para atraparlo, lo está buscando para que vaya a la cárcel, perdón. Y bueno, pasa muchas luchas. Están en un convento con esta niña a quien hace su hija. Él toma sobre sí esta responsabilidad porque le dice la mujer: es que usted me corrió de la fábrica. Entonces él asume la responsabilidad de cuidar a esta niña como si fuera su propia hija. En un convento se esconde. Y el punto es aquí, a lo largo de todo este tiempo, este hombre supuestamente justo, que quiere la justicia, que quiere que se haga justicia, lo persigue, él va huyendo, mientras va haciendo bienes a las personas, se va haciendo rico y famoso, porque ahora sí trabaja como un hombre de bien. Eventualmente atrapan a alguien a quien confundieron con él, y entonces él, otra vez esta lucha de la fe. Y entonces él decide entregarse a la ley, entregarse a la justicia y decir: no, yo soy el ladrón, aunque ya está irreconocible, pero se entrega y como ya lo conocían, lo dejan. Al mismo tiempo está la Revolución Francesa, y entonces mientras el pueblo se rebela, ahora cambia totalmente la situación, y ahora él es dejado con esta persona que lo estaba persiguiendo. Y tiene la opción de matarlo con una pistola. Y otra vez esa lucha: ¿podría él escapar, matar al que tanto daño le hizo y al que lo persiguió y vivir su vida?
pero otra vez decide dejarlo ir, dejarlo libre. Es una historia que representa de manera preciosa la vida de fe, ¿sí? La lucha de un hombre justo, lucha tras lucha, decisión tras decisión, hacer lo correcto aun cuando eso me duela y me haga daño a mí, ¿sí? Mientras este hombre justo, supuestamente persiguiéndolo por causa de la justicia, y él solo haciendo lo que él sabe que es correcto por las decisiones que está tomando. Hay una lucha, hubo conflicto, pero él sabía dónde estaba la paz. Él sabía en dónde estaba el descanso. Sí, por ahí estaba el hombre justo, guardando todas sus reglas, siendo muy celoso de la justicia, aún persiguiendo a este ladrón. Pero no se trata de eso, se trata de la fe. La fe. Descansar en el Señor, tomar estas decisiones que nos generan tanto conflicto, y entrar en este reposo. Es la lucha de la libertad, es la lucha de la fe. Ese es el verdadero reposo que Dios nos ha ofrecido. El reposo no siempre es pacífico y tranquilo. A veces estamos enfrentando la decisión más difícil que puede ser en nuestra vida. Pero escogemos la manera de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su